Y vamos a hacer pasar, a ver, a sus invitados. ¿Cómo están? Hola, Buenas tardes, doctor Eloy Espinosa. El doctor Eloy Espinosa Saldaña, ex magistrado del Tribunal Constitucional. También tenemos al abogado Guillermo Vega Espejo y también al abogado Julio Guzmán. Bien, el tema que nos convoca hoy día, quisiera por favor empezar con el abogado Julio Guzmán. ¿Podría habilitar su audio? Sí, buenas tardes, Socorro. Sí, buenas tardes, abogado Julio Guzmán. Cuéntenos el caso, por favor, que usted lleva el caso de esta abogada que ha sido con discapacidad visual, que ha sido despedida por el Congreso. Bueno, en realidad no llevo el caso, lo que pasa es que me he constituido como amicus curiae, que es una figura jurídica, es el amigo del juez, frente al hecho de que el Congreso de la República, en las dos instancias, perdió el juicio de una demanda laboral por desnaturalización del contrato bajo el principio de primacía de la realidad, y el Congreso de la República presentó casación, el recurso de casación, y en esa he intervenido también como amicus curiae. Lo lamentable es que la performance del abogado, de la doctora Cosar Camacho, ha sido bastante pésima. Hizo una mala presentación y el procurador aparentemente se siente que va a ganar el caso y va a volver a iniciarse el juicio. Sin embargo, yo debo precisar, se ha violado el derecho de la doctora Cosar Camacho en el sentido de que ella fue contratada para labores de investigación, pero cuando hizo ese trabajo para el Congreso, se le dio asuntos de atención legal, trató más de 1000 casos. Entonces se desnaturalizó el contrato y por eso es que ganó las dos primeras instancias. Por otro lado, el procurador dice que no se ha hecho una debida motivación por el juzgado respecto a la discriminación sobre el artículo 49 de la ley. La ley que dice que el 5% de todos los empleos públicos debe ser para personas con discapacidad. El Congreso aproximadamente, lo último que revisé, tiene 3.300 trabajadores, 600 en el retiro y 2.700 activos. Correspondería mínimamente alrededor de 141 personas con discapacidad. La progresividad de la ley, dado que se promulgó el 24 de diciembre del 2012, ya ha pasado pues 10 años. De manera que el Congreso, ¿qué ha hecho? El Palacio de Gobierno, los 19 ministerios, incluidos el rector de materia de capacidad, Ministerio de la Mujer, gobiernos regionales y locales, que no cumplen con asumir su responsabilidad de contratación. Entonces, ¿sí hay discriminación? Sí, porque ella fue la única que se le despidió. Hay un despido nulo fue el tema de la acción, de la demanda. Y lo que debemos aquí señalar y destacar que hay dos tratados internacionales, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la persona con discapacidad de la OEA, que el Perú la aprobó con la resolución legislativa 27484 y lo ratificó con el decreto supremo 052 de Relaciones Exteriores, en su artículo 3, y también está el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que el Perú aprueba con el decreto legislativo 29127 y ratifica con el decreto supremo 073 de Relaciones Exteriores. ¿Qué significa? Indica que cualquier acción, acto que impida que el derecho de las personas con discapacidad se asuma, se considera discriminación. Y la Constitución, el artículo 55, indica que los tratados que el Perú ha aprobado y ratificado son ley nacional, como las que he mencionado. Y la cuarta disposición transitoria y final de la propia Constitución dice: los derechos fundamentales se interpretan por los tratados en materia de derechos humanos que el Perú ha aprobado y ratificado. Pero aún hay más.
el Tribunal Constitucional, del cual fue un miembro destacadísimo el doctor Eloy Espinosa aquí presente, reconoció como un principio protector a la Constitución del Perú en el artículo 23, que indica la madre, el joven, lamentablemente es un término inadecuado, y el impedido que trabaja, es decir, la persona con discapacidad que trabaja, deben ser especialmente protegidos por el Estado. ¿Y quién es el Congreso de la República? Es el Estado. El procurador, ¿a quién representa? Al Estado. Entonces, el primer violador, perpetrador de un derecho al trabajo, conforme los indica el artículo 22 de la Constitución, que es un derecho el trabajo para todo ser humano para poder subvenir sus necesidades básicas. Bien, doctor. A ver, pasamos al doctor Eloy Espinosa Saldaña. Sí, bueno, primero gracias Socorro, gracias a Julio y a Guillermo. Es un honor compartir el espacio con ustedes, y la elogiosa referencia que ha hecho Julio, haciendo una aclaración. No somos nosotros los que hablamos de impedido, es el texto de la Constitución, ¿ya? O sea, la referencia del artículo 23, los constituyentes son políticos, no son técnicos en derecho, no son conocedores necesariamente, y lo han demostrado, en este caso sobre todo, de temas que tienen que ver con la discapacidad, y ellos son los que hablan de impedidos físicos. Acá este caso tiene varias entradas, y muy importantes todas, ¿no? Primero, para mí, ¿cuál es el sentido del derecho y los derechos? Segundo, el caso en sí, que ya se han planteado los elementos básicos: desnaturalización de un contrato, discriminación, pero no solamente por el porcentaje del 5%, como explicaré después. También hay el tema de los ajustes razonables, que no se toman en cuenta. Y después, lo que no se ha dicho es qué hacer en el supuesto negado, porque creo que el caso debe ganarse, pero el supuesto negado que se perdiera, ¿no? De allí, ¿qué se entiende por discapacidad? ¿Qué hay en el Perú? Porque el tema no es nuevo. Es un tema invisibilizado en la práctica, pero donde hay sentencias y hay normas, ¿ya? Entonces, y bueno, ya hace tiempo, ya que estoy en situación de discapacidad hace 4 años, también creo que algo puedo contar sobre eso. No lo voy a hacer toda una sola intervención, no te preocupes, pero por lo menos quiero plantear ciertas ideas para que se entienda esto a cabalidad. En primer lugar, hay que entender cuál es el sentido hoy del derecho y de los derechos. El derecho hoy está previsto fundamentalmente para que las personas naturales o jurídicas, y en otros países incluso se permite que la naturaleza tenga derechos. Entonces, derechos que reconocer en ciertos aspectos, pero que todos estos grupos, este conjunto de entes que he hecho referencia, alcancen a satisfacer sus necesidades básicas, algo que ya de alguna manera insinuaba en la intervención de Julio. Y en el caso de circunscribirse a personas, entonces que alcancen esas personas su desarrollo humano integral. Entonces, ¿en quién se pone énfasis en el derecho contemporáneo? Precisamente los sectores más vulnerables. ¿Y quiénes están dentro de los sectores más vulnerables? CONADIS, aquí con representación en esta reunión, entonces tiene estadísticas muy claras de la dificultad de acceso a puestos de trabajo que tienen estos sectores. Y ya el derecho mismo también en esa misma línea plantea que tiene una de las finalidades, y sobre todo de los jueces, ¿ya? Y los jueces peruanos todos son jueces constitucionales, porque todos ven casos de habeas corpus, de amparo, de proceso de cumplimiento, pueden aplicar control difuso. Tienen una labor de cohesión, tienen que buscar que se junte la gente. Tienen una labor de inclusión, de no dejar a alguien al margen y tomar medidas positivas de incorporación o medidas abstencionistas. Cuando yo quiero más bien poner al margen a alguien que no está al margen, eso tengo que cortarlo en seco. Tengo labores de reconciliación, si ya hay conflictos, si ya hay situaciones como la que se está generando en el caso de COSAR, yo tengo que remediarlas. Es mi obligación remediarlas.
y situaciones de prevención para que no ocurran nuevos casos como el Incosar. Entonces, ahora, como veremos después, porque ya no hay el tiempo, entonces, aquí en este caso, tenemos en el Perú, somos el reino de las normas, hay sentencias interesantes al respecto, pero que poco se cumple. Las políticas públicas que supuestamente existen al respecto tienen una serie de déficits en su cumplimiento. Pero eso lo hacer una intervención. Una última mención nomás con respecto a el caso concreto. Primero, hay una clara desnaturalización del contrato. A la señora Cosar se le contrata para que haga un trabajo de un proyecto y se le paga como especialista. Sin embargo, la misma página del Congreso la reconoce como abogada de la dependencia donde está. Entonces, la diferencia de sueldos y de condiciones de trabajo, porque esto no solamente es una cuestión de sueldo, entonces, sino de condiciones de trabajo, importantísimas cuando estamos hablando con alguien de discapacidad que necesita lo que se llaman ajustes razonables, o sea, entorno adecuado para el trabajo, maquinaria adecuada, entonces tratamiento adecuado, después vuelvo sobre eso. Entonces, no, aquí no se dan, y no se dan no solamente en las situaciones de esta discriminación de contrato con los discapacitados, es un problema nacional. Ya. El TC tiene muy linda sentencia sobre esto, acaba de mencionar una, yo podría mencionar también algunas más, que después me voy a comenzar a conversar sobre ellas, pero el problema es que hasta el mismo TC tiene gente contratada para hacer el mismo trabajo, que a algunos se les paga bajo el régimen de la 276, a otros se les paga por 728, a otros se les paga como CAS, y a otros están en el régimen servil. ¿Qué quiero decir esto para los que no conocen la normativa peruana? Algunos tienen un régimen firme que no lo saca casi nadie, pero se les paga muy poco. Otros, que son los 276, otros tienen un régimen más digamos, más flexible, las causales para poder sacarlo, pero es contrato a plazo indeterminado. El CAS supuestamente es alguien que se contrata para algo que no es giro de negocio. Ya, yo soy un tribunal constitucional, pero contrato pues jardineros. Entonces, el jardinero no es parte del sitio de negocio, entonces el contrato es determinado, te contrato por un tiempo y te saco, no necesitas ni siquiera entrar por concurso. Y el régimen servil es uno que está todavía pequeñito, que no desarrolla prácticamente ninguna institución, que busca dar ciertas garantías igualitarias a las diferentes instituciones. Curioso, cuando se aprueba la ley servil, lo primero que hace el Congreso es sacar a sus trabajadores de la ley servil. El proyecto de ley incluye a los trabajadores del Congreso y lo saca. ¿Ya? Entonces, pero después, esta señora que está sobrecalificada, es claro que es una actualización de su contrato y el derecho laboral nos diría primacía de la realidad y ella debería quedarse en el puesto que le corresponde y con el tratamiento de trabajo que le corresponde, tanto remuneraciones como en condiciones de trabajo. Pero, ¿y por qué hace esto las instituciones? No es casual. Primero, porque le da menos sueldo. Segundo, menos condiciones de trabajo. Tercero, menos estabilidad. Cuarto, entonces, pérdida de ciertos derechos pensionarios. No es lo mismo la cobertura de un trabajador contratado que puntualmente para una cosa que no gira el negocio, que la cobertura de un técnico, que la cobertura de un profesional. Las pensiones son diferentes también. Entonces, esto no es casual. Y de ahí la importancia de este caso, no solo por el tema de discriminación, donde aquí se viola el artículo 7, el artículo 23 de la Constitución, porque los discapacitados no solo tienen derecho al trabajo, sino a generarse condiciones para que puedan trabajar. ¿Ya? Y entonces esas condiciones propias no se le dan en el caso concreto de Bien Cosar, sino que también existe pues lo previsto en la ley 29.773 y propiamente el artículo 49 es vital para ver este caso concreto, donde establece aquello del porcentaje que hablaba Julio. Pero también hay otro elemento de discriminación que es muchísimo peor. En la argumentación de la Procuraduría del Congreso se dice a la señora Cosar,
que tiene una maestría, que está por sustentar un doctorado, ¿ya? Se le dice, la tenemos aquí como una referencia social. O sea, le estamos haciendo un favor. Si eso no es discriminación, o sea, acá hay una discriminación por igualdad de trato, igual fue el trabajo, debería ser igual sueldo, pero también hay una discriminación por condición física. O sea, a la señora se le dice que se le contrata y que esté agradecida porque se le contrata de favor. Ya. Ahora, para terminar esta primera intervención, ¿qué pasa si en el supuesto negado, porque creo que incompletas, pero están en buen sentido las resoluciones de primera y segunda instancia, lo que dio un juez, lo que dio la Corte Superior? Coincido también con Julio que la defensa que ha tenido la señora Cosar no ha sido de las mejores. No me gusta criticar a colegas, pero aquí es indispensable. Entonces, en el supuesto negado, entonces lo que habría que ir es, ya se agota la vía interna para ver este caso. Yo no recomendaría plantear un amparo para discutir la resolución judicial. Yo daría por agotar la vía interna y me iría al Incendiario Internacional, me iría a la Comisión Interamericana, donde cualquiera, la misma señora Cosar, por presentar su caso, y pediría medidas cautelares, como la que tiene ahora. Porque la señora Cosar ha sido despedida, pero sigue manteniéndose en el trabajo por una medida cautelar, un mientras tanto. Que hasta que se resuelva esto en la Suprema, entonces no la pueden tocar, no la pueden sacar. Y ya dejo para después, para una segunda intervención, si me permite Socorro, para no acaparar, dejo el tema de cómo es el tratamiento que se da al tema, a la situación de la discapacidad en el Perú, mis críticas al respecto y algo de la experiencia personal que también me toca vivir. Entonces, sobre este tema. Bien, doctor Guillermo Vega Espejo, lo escuchamos. ¿Cómo estás, Socorro? Muy buenas tardes y buenas tardes. Un saludo cordial a los que nos acompañan esta tarde. Sí, en efecto, empezamos con una reflexión, ¿no? Las personas con discapacidad representamos en el planeta aproximadamente 1.000 millones de personas. Un 15% está de todo el globo, somos personas con discapacidad. Y un 80% estamos en edad de trabajar. Sin embargo, el derecho a un trabajo decente nos es frecuentemente negado. En el caso de las personas con discapacidad, en especial las mujeres, se enfrentan a enormes barreras actitudinales que van a dificultar el disfrute y la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. En comparación con las personas sin discapacidad, nosotros experimentamos mayores tasas de desempleo e inactividad económica y estamos en mayor riesgo de tener una protección insuficiente, lo cual es clave, como tú comprenderás, para reducir la pobreza. Pero esto no es nuevo. Ya en los años 80, con el Plan de Acción de las Naciones Unidas, se hacía la siguiente advertencia y reflexión. Las personas con discapacidad son las últimas a quienes se contrata en épocas de bonanza y las primeras a las que se despide en épocas de crisis, ¿no? Lo que nos da, pues, ya una luz de cómo es la realidad que enfrentamos. Efectivamente, la Ley General de la Persona con Discapacidad ha sido vulnerada, como también han sido vulnerados el artículo 7 y 23 de nuestra Constitución. Pero también tenemos que hablar del derecho internacional. El Perú es miembro de la OIT y ya la OIT hace más de 30 años suscribió el convenio 159, mediante la cual decían que tenían las políticas públicas peruanas y las demás de la organización que basarse en el principio de igualdad de oportunidades. Un principio que tiene que reinar entre los trabajadores con discapacidad y los trabajadores en general, que debía respetarse esta igualdad de oportunidades de los trabajadores mediante medidas positivas encaminadas a lograr la igualdad efectiva, ¿no? Y que esto debía considerarse como una premisa que de ser violada constituiría una grave discriminación. También tenemos que tener en cuenta que con nuestra Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, tenemos el artículo 27 que es bastante claro, porque mediante ese enunciado los Estados partes reconocen el derecho de la persona con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones que los demás, y ello va a incluir el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido y aceptado en el mercado y en el entorno laboral abierto.
tiene que ser inclusivo, tiene que ser accesible para el colectivo, ¿no? Y que los estados deben salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo, e incluso para personas que adquieren una discapacidad durante el empleo. Entonces, si los llamamos a acatar y a hacer cumplir y a hacer respetar las normas la infringen, entonces ¿de qué estamos hablando? El Congreso debe dar el ejemplo de cumplir los preceptos constitucionales y las normas que son ley general de la República. Y acá se está vulnerando un derecho sumamente legítimo y bien ganado de Jane Cosa. Soy testigo en lo personal de las profundas y grandes capacidades profesionales y personales que tiene Jane, de tal manera que pues, resulta una ironía que realmente a una persona como ella especialmente se le esté pues recortando sus derechos. El hecho de que hable como una técnica y no como una profesional, cuando hay el principio del derecho laboral de igual función, de igual remuneración, el hecho de que tenga un sueldo totalmente reducido y que se le haya cambiado la naturaleza del contrato de trabajo, ya de por sí son contratos que han mermado pues lo que debería ser un trabajo en dignidad, ¿no? Y en ese sentido, nosotros consideramos que la Corte Suprema debe actuar con total justicia y que esta justicia debe amparar a Jane Cosa a que justamente pueda incluirse en el mercado laboral con las condiciones, las atribuciones y los privilegios que la ley demanda. Bien, doctor Julio Guzmán, con respecto a abogada, exactamente como lo dice el abogado Guillermo Vega, es una persona con buenos diplomas y es bastante indignante que se le despida y sin embargo el Congreso sí tiene para contratar a sus amantes, a sus amigos, a sus familiares. Socorro, yo quisiera poner a discusión y ratificar lo que ha expresado el doctor Espinosa. Mire, las normas se dan de manera diferenciada, una discriminación positiva, favoreciendo aparentemente a las personas con discapacidad con un 5% obligatorio. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice el discurrir de la gestión pública, incluso del ámbito privado? Que contratar a una persona con discapacidad, colocarla a trabajar, es muy difícil acá en el Perú como en muchas partes del mundo. Hoy aproximadamente hay 1.200 millones de seres humanos con discapacidad. En el Perú, INEI nos dice que somos el 10.3%. Hasta junio del año pasado, que es la última proyección de población en el Perú, éramos 33.726.000 personas. De estas, 3.473.778 tendríamos discapacidad. ¿Qué sucede? A través del único gran estudio que hubo de una encuesta nacional en 2012 que me tocó liderar junto con INEI cuando presidente CONADIS, ahí recogimos la información que el 76.8% de la población con discapacidad no es PEA. Nunca fue a estudiar la primaria, la secundaria, un estudio técnico, un oficio, un arte, la universidad. Solo el 21.7% es PEA. Entonces requerimos este tipo de leyes que aparentemente son diferenciadas, protectoras, porque justamente la sociedad y el Estado no asumen su responsabilidad. Y te voy a dar ejemplos. Además del artículo 23 que he mencionado, que el Tribunal Constitucional ha reconocido como un principio protector para la madre, el joven y la persona con discapacidad que trabaja, el Acuerdo Nacional y Decreto Supremo 105 del año 2002, en su cuarta política de las 35 que existen, indica que debe haber una política en materia de discapacidad, de empleabilidad, que no cumple el Estado peruano. Se ha mencionado al convenio 119, recomendación 168 de la OIT, que el Perú ratificó y aprobó por el decreto lectivo 24509 el 22 de junio en Ginebra del 1983.
habla en su artículo 2, 3, 4, que permanentemente las legislaciones de los países deben vigilar las políticas en materia de empleo y discapacidad. Y el artículo 7, para el caso J. Cosar Camacho, indica que se debe conservar el trabajo de la persona con discapacidad. Pero te digo más, acaba de aprobarse hace 2 años, el 28 de julio del 2022, el Decreto Supremo 095 del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del Consejo de Ministros. ¿Qué dice este plan en su folio 21? Que el Perú ha avanzado de manera trascendente en la no discriminación de personas con discapacidad y que hoy existen derechos. ¿Cuáles derechos si lo viola el propio Estado? Y hay mucho más en los más de 400 folios de este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional hacia el 2050 que están obligados a asumir todos los organismos del Estado. Existe la política nacional multisectorial para el desarrollo hacia el 2030 de las personas con discapacidad, decreto número 007-2021 del MIN. Su segundo objetivo estratégico habla de garantizar el empleo de las personas con discapacidad en edad de trabajar. El Perú es parte de haberse aprobado los objetivos de desarrollo sostenible de los 17, el octavo objetivo de manera contundente que se aprobó el 25 de septiembre del 2015, dice que los estados asumen su responsabilidad en materia de empleabilidad de la persona con discapacidad. Y como ya mencioné, la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad de Naciones Unidas, en efecto, en su artículo 27, habla de esta condición. Y te voy a decir algo más, Socorro, gravísimo. El artículo 29 de la Convención de Naciones Unidas, concordante, porque nosotros hicimos la ley 29973 con Javier Díaz Canseco por iniciativa legislativa. Recogimos firmas con un proyecto ante la OMPE. ¿Qué dice el artículo 12 de nuestra ley? Que la persona con discapacidad debe ocupar cargos de dirección y también de función en la vida política y pública. ¿Qué ministro? ¿Qué viceministro? ¿Qué gerente regional? ¿Qué gerente municipal? ¿Qué pliego presupuestal importante el Perú lo dirige una persona con discapacidad? Nadie. ¿Por qué? Porque tenemos a 13.615 funcionarios electos, una presidenta y sus 2 vicepresidentes, bueno, no existen, 130 congresistas, 26 gobernadores regionales, porque el alcalde de Lima también funge como gobernador regional. Tenemos 1.900 municipalidades, es decir, alcaldes. Tenemos más de 12.000 regidores y 450 consejeros regionales que deciden por todos los peruanos sobre el dinero, sobre la gestión pública, sobre las políticas que se apliquen, sobre la implementación de leyes. Hacen caso omiso, pero lo peor de todo que esta gente que ha sido electa como funcionario, también de su entorno, tiene la capacidad de elegir hasta el 20% de funcionarios de libre disposición, que realmente son los perpetradores, los violadores de los derechos de la persona con discapacidad. Estos sujetos que entran porque son cercanos al alcalde, al gobernador, al ministro, al congresista, etcétera, son los que indolentes, indiferentes, viven de espaldas a la realidad de la persona con discapacidad, que normalmente están sumidos en la pobreza extrema, de manera tal que desde el campo normativo somos del primer mundo, gracias a extraordinarias normas que no se cumplen ni se implementan. Ahora, para finalizar, paso a comentarte lo siguiente. Hoy el Perú cuenta con un presupuesto de 251.723 millones de soles. Es el mayor presupuesto de la historia de la República del Perú. 251.723 millones de soles. De estos, los 19 ministerios, ¿cuánto manejan? 153.359 millones. ¿Y por qué te hablo esto? Porque de aquí hay programas presupuestales en materia de discapacidad y los gobiernos regionales, en este momento, 26 gobiernos regionales cuentan con 55.359 millones de soles.
el 1% de acuerdo a la propia ley de presupuesto público de este año, la ley 31.953, en su 39ª disposición complementaria final, dice el 1% debe ser para la discapacidad, para oficinas regionales, municipales. No ejecutan nada. Debería significar en este momento 550 millones de soles. Y los 1.900 municipalidades cuentan con 42.530 millones de soles, es decir, 420 millones para la discapacidad. Justamente estos recursos son para generar programas de empleabilidad, y tenemos al CONADIS, que hemos creado desde la sociedad civil, un organismo hoy muy mal manejado, que ha penetrado en actos de corrupción, que no sería el momento ahora de hablar, pero existen, y una presidenta incompetente, porque existen medidas coercitivas de separación del cargo, incluso de destitución del cargo en la ley de la discapacidad y su reglamento, cuando no se implementa la ley. Y un asunto de grave afectación es justamente el tema de la empleabilidad. Es decir, nos encontramos con un Estado que aprueba todas las leyes que existen en el planeta en materia de discapacidad y en materia de tratados. Tenemos extraordinarias normas, más de 4.000 folios, pero el gran tema es que tenemos los peores funcionarios electos y los más desdeñables funcionarios de libre disposición, que normalmente pues transitan en la corrupción, lejos del sentido del cumplimiento de las leyes, de las normas, de la Constitución, conforme lo dice el artículo 51 de la Constitución, la primacía de la norma. Para eso se han dado, para que se cumplan. Bien, doctor. Pasamos al doctor Eloy Espinosa, su audio. Lo abre, ya está abierto, ya está abierto. A ver, vamos, algunas cosas ya se han dicho y no voy a reiterar. Yo pensaba hablar del espacio convencional en esta parte y algunas de las que ha mencionado Guillermo y algunas de las cosas que ha mencionado Julio, pero quiero insistir, el problema no solamente es eso. El problema es un doble problema, un problema de acceso de discapacitados a puestos de trabajo, y el problema es del uso de la distorsión de las figuras contractuales, sobre todo en el sector público. Entonces, ¿por qué en un caso que es clara la situación, entonces el procurador del Congreso insiste en plantear una casación? ¿Por qué? Porque esto significaría un costo para el Estado muchísimo mayor, porque a la gente habría que ponerla en el puesto que corresponde, con las condiciones que corresponden, y eso, si está dispuesto a gastar el dinero, la partida que hay, que no es malo que haya trabajadores de confianza. El problema es que también para los trabajadores de confianza debería haber una serie de exigencias. No basta con ser el amigo o el que te ayudó en la campaña, sino algunas serie de actitudes y aptitudes profesionales para realmente lo que hace un trabajador de confianza cuando está capacitado. Sabe y puede aconsejar a su jefe o jefa en lo que conviene que le aconseje. Entonces, eso aquí no se maneja. La idea de discapacidad todas las tenemos más o menos claras, ¿no? Entonces, la limitación, sobre todo la grave o muy grave limitación de ciertas funciones en el ser humano, puede ser funciones físicas, funciones mentales, y dentro de las físicas hay motoras y lo que nos interesa para este caso concreto, el tema visual. Entonces, que no permiten el desarrollo a cabalidad de los proyectos de vida, pero no solamente de las personas involucradas en el problema, de su entorno. El entorno se ve gravemente perjudicado. Sentencias, hay sentencias importantes, ya mencionaron alguna aquí. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando estuvimos en el tribunal sacamos una sentencia muy interesante sobre porque la discriminación no solo se da en el ámbito público, sino en el ámbito privado. Hay una sentencia, por ejemplo, de un chico que estaba retenido por su madre en una casa en las afueras de Arequipa, el caso Guillén, ¿no? Entonces no lo dejaba salir, el chico tenía problemas mentales, dice que por seguridad lo tenía en un cuarto con barras y de 11 metros cuadrados el cuarto. Y el chico no salía a ninguna parte. Entonces,
está el caso de los famosos perros, el caso de los perros guía. Un supermercado, no voy a decir el nombre para no perjudicar a nadie, no quería dejar entrar a las personas ciegas porque no quería que los perros puedan miccionar o defecar dentro del local. Entonces, el Poder Judicial tiene sentencias interesantes. Yo recuerdo, por ejemplo, una de la Corte Suprema, donde de la segunda sala constitucional y social transitoria de la Corte Suprema, de la empresa Forzac, quiere justificar su despido arbitrario, entonces el despido fraudulento que hace contra el señor Freddy Jesús Lino Montero, simple y llanamente porque es discapacitado. ¿Ya? Entonces, y normativa, no solamente está lo que se llama la cuota, de la cual se ha referido nuestro amigo Julio, entonces de reservar un 5% de los puestos y que tiene una supervisión de servir y del mismo CONADIS, y que CONADIS es quien sanciona, incluso si descubre un caso de estos, con una multa de unas entre 12 y 15 UITs, que son unidades de referencia de imposición tributaria, o sea, plata efectiva, que no es poco dinero lo que se pide. Lo que pasa, servir es chico. Casi nadie, todo el mundo presenta normativa para tratar de escaparse de servir, y CONADIS tiene algunos de los problemas también de entre sus dimensiones y algunos de los problemas que Julio ha esbozado y que creo que daría tema para otra sesión y conversa. Pero no solamente es el tema de la cuota, hay otros mecanismos también que se están planteados en la normativa peruana para favorecer a las personas, no por favorecer, ese término es impropio, para dar iguales oportunidades a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Uno de ellos es el de la bonificación de puntos en los concursos públicos. Entonces, si yo, en la condición de discapacidad que tengo, entonces, de la cual hablaré alguna referencia después, saco como 100, ¿ya? Se me tiene que considerar en el sector público, al final de todo el concurso, incluyendo la entrevista personal, un 15% más. ¿Ah, sí? Sí, eso está previsto. Eso está previsto. Entonces, y no solamente está previsto eso de la cuota, está previsto lo que se llaman los ajustes razonables. O sea, si yo sé que una persona tiene algún tipo de discapacidad, yo tengo que preocuparme en condiciones, y es obligación del empleador, de condiciones del entorno de trabajo, de qué herramientas y maquinarias de trabajo se usan, de qué ayudas técnicas y servicios de apoyo se pueden contar, de la organización del trabajo y los horarios del trabajo. Todo eso es obligación, previsto en normativa peruana. Entonces, pero aquí viene lo que se señalaba. Hay políticas públicas, hay planes, pero como pasa, y esto es de manual, entonces hay déficit en el diseño de la política pública, hay situaciones de corrupción, hay déficit en el planeamiento, no se consideran los derechos que se deberían atender, sino otros, entonces hay déficit de la calidad de lo que se ofrece, hay déficit en la participación, o sea, se estructura un espacio que supuestamente va a ser para discapacitados, pero no se ha hecho ninguna consulta para saber cuáles son las prácticas que se tienen que utilizar, ya sea convencionales o ya sea de normas nacionales o ya de las costumbres que se saben. Entonces, y esto se puede poner peor. Se puede poner peor porque si comenzamos a utilizar más la inteligencia artificial, donde hay temas que son de medios prohibidos de inteligencia artificial, de alto riesgo, pero también de limitado y de mínimo riesgo, vamos a tener que, con la brecha tecnológica, va a ser más grande la brecha para acceso al trabajo. Yo estoy sacando, como tú bien sabes, Socorro, de estar saliendo hacia fines de mes, este libro que se llama Desafíos del Bicentenario, que he coordinado, y uno justamente de los trabajos importantes es el Ítalo Álvarez, que es una persona ciega que está haciendo en este momento su doctorado en Madrid, ¿ya? Okay.
Entonces, y él ha estado haciendo un estudio muy interesante, y cuando salga el libro, espero poder presentarlo en tu programa. Entonces, entonces, sobre todos los impactos que tendría para las personas en general, entonces, la aplicación de ciertas técnicas de inteligencia artificial. Y como bien se ha dicho aquí, cuando hay situación de crisis, a los primeros que no se contrata o a los que se le quita el puesto son a los discapacitados. Y para quien no entiende esto porque no lo ha vivido, vamos a compartir un poco la experiencia, ¿no? Entonces, en mi caso, justo en el mismo sitio donde estoy sentado ahora, hace 4 años y días, tuve una insuficiencia de respiración. Estábamos haciendo sesiones virtuales en la época de la pandemia, todavía estaba yo en el tribunal. Entonces, le digo a mis compañeros, me siento mal, cierro la máquina y resulta pues que tenía una insuficiencia pulmonar. Primero creyeron que era una cuestión cardíaca, después insuficiencia pulmonar. He estado 10 veces en clínicas y hospitales, incluso en situación de UCI en la mayoría de ellos. Entonces se me puso un stent, se hacían misas de salud y se hablaba de una trasplante al pulmón que finalmente no me lo hice porque en el Perú no se ha hecho un trasplante, se han hecho 12 trasplantes a pulmón, ¿ya? Ya la persona que se hizo el primer trasplante hace 10 años estaba yendo a hacer la cola conmigo para que la traten de nuevo porque ya el cuerpo le rechazaba los pulmones que han puesto. Es una operación de 24 horas con el corazón abierto y los pulmones solamente pueden ser obtenidos una hora antes. No puede guardarse como otros órganos del cuerpo. Y se han hecho solo 12 operaciones en el Perú y ninguna a alguien que tiene grupo de sangre RH negativo grupo O. O sea, iba a ser un verdadero conejillo de indias. Pero vamos a las cosas concretas. ¿Cómo se siente un discapacitado? Primero, una enorme frustración por la serie de cosas a las cuales no puede llegar, no puede acceder. Entonces, o se les limita el acceso, o no están preparadas para ellos. Basta con salir a la calle para ver cómo están las veredas. Entonces, un ciego, por más que lleve su bastoncito, se puede encontrar con una vereda rota que se va para abajo, alguien en silla de ruedas como yo se atora en la vereda, ¿ya? Entonces, no hay semáforos para ciegos, como si hay en otros países. Entonces, el ciego tiene que hacerlo cruzar a alguien, o si no, no cruza. En otros países lo que hay es un ruidito especial cuando se va a hacer. Entonces, esto lleva a cuadros de depresión muy fuertes. Y sin duda hay una situación de dependencia, y sin duda hay una falta de facilidades, y hasta en los espacios más inimaginables. Yo, bueno, el próximo fin de semana se celebra en el Perú el Día de la Madre. La reunión va a tener que ser en mi casa. ¿Por qué? Porque entonces mi madre todavía mantiene su propia casa, pero tiene gradas para poder entrar. Mi hermana mayor tiene un departamento muy bonito, pero que también, siendo un primer piso, tiene gradas para poder pasar. Y mi hermana menor tiene un departamento también muy lindo, pero es un departamento tercer piso. La norma en el Perú permite que solo a partir de tener más de 4 pisos un edificio puedas tener ascensor. Mi hermana tiene a su esposo que por problemas de diabetes ha llegado a una situación de discapacidad. Ha perdido el estar reconstruyendo casi una pierna. Entonces, yo mismo, después de lucha de 4 años con altas y bajas, he vuelto recién el año pasado a comenzar a dictar clases. Primer problema. En la universidad que más se preocupa en todo el país de esto, donde hay máquinas especiales para hacer clases en braille, donde hay rampas en la mayoría de los sitios, donde hay una señalización adecuada, pero cuando construyen el edificio para profesores administrativos de derecho todavía, entonces solo ponen un ascensor.
se malogra el ascensor, se pone en mantenimiento el ascensor y los profesores tenemos oficinas de tiempo completo, oficinas del cuarto piso para arriba. ¿Quién me lleva? Muchas veces he tenido que despachar en la salita del primer piso, o no tengo cómo llegar a una oficina. 2, las puertas son estrechas, pensadas para una dimensión normal, no para una dimensión de silla de ruedas. Yo juego todos los días al riesgo de que me choco con la puerta, con el borde de la puerta. Además, para cubrir la oficina no hay una pared, hay un vidrio corrugado, con lo cual me llevo el borde y me llevo los vidrios. Y esa es la situación de la, entonces, ¿qué ocurre? Quiero salir a pasear, entonces quiero cruzar una calle. Si el semáforo lo respetan, que ya es decir bastante, bueno, los puentes peatonales no sirven. ¿Qué puentes son muy pocos los puentes peatonales que tienen rampas o ascensores? O sea, yo no puedo cruzar para ir ahora la discutida Costa Verde, si es vía expresa o no es vía expresa, yo no la puedo cruzar. No la puedo cruzar porque finalmente tendría que cruzarla por puente peatonal y no hay rampa, no hay ascensor, perdón, hay un ascensor que está malogrado hace 10 años, ¿ya? Entonces no se puede cruzar. Y las dificultades que uno tiene para la reinserción en el mercado laboral. Porque obviamente, entonces, ¿qué pasa? Se convocan yo soy abogado, profesor universitario, y he estado toda mi vida, buena parte de mi vida, porque la universidad no paga lo suficiente, en el sector público. Hay sesiones para poder trabajar. ¿Todos los edificios están acondicionados para subir? No, definitivamente no. Para poder ir, y en mi condición, que es un problema, no camino, básicamente por un problema respiratorio, que felizmente se va avanzando en la atención de esto, tengo que, para poder salir de la casa, ir con y dictar mi clase. Yo dicto mi clase en silla de ruedas, con un micrófono y con un concentrador de oxígeno como el que me ve puesto, bueno, en la mascarilla. Un concentrador de oxígeno portátil que dura máximo 3 horas. Y las oficinas no tienen enchufes en todos los lados. ¿Dónde conectas después de una reunión que puede durar? La duraban en el tribunal, duraban 3, 4, 5 horas de audiencias. Yo, si estuviera en el tribunal, me moría. No tenía dónde conectar el oxígeno. Por simplemente que no se ha previsto situaciones como esta. Exactamente, doctor. Entonces, entonces, por eso es que al discapacitado no se le contrata, porque resulta pues costoso. Es costoso, es costoso. Es verdad. Tiene que haber un acondicionamiento y es costoso, y además tiene que haber no un tratamiento asistencial, sino un tratamiento de reinserción en la sociedad. Inclusión, cohesión, reconciliación, prevención, lo que mencionaba yo hace un rato. Ese es el elemento básico para poder entender el derecho y los derechos y sobre todo los sectores vulnerables. Claro, pero resulta bastante confrontante, ¿no? Que el Congreso, ¿no? El que da las leyes, justamente las incumple. Es terrible y da un muy mal ejemplo a toda, no solo la administración pública, sino al sector privado también. Exacto. Es como el policía que delinque, o sea, entonces, si veo que el policía delinque, entonces, ¿cómo me voy a poder sentir protegido? Y 2, cómo en algunos casos extremos que no justifico de ninguna manera, no se va a dar la situación de que se delinca. Si hasta el policía lo hace. Exactamente. Y ahora pasando ya al doctor Guillermo Vega Espejo. Doctor Guillermo Espejo, hay una diferencia, por supuesto, grande entre las personas con discapacidad, pero que, sin embargo, son profesionales con estudios, por supuesto, muy meritorio y que, bueno, aún así es difícil encontrar un puesto de trabajo. Es lamentable eso, pero
Doctor, también existe aquellas personas con discapacidad múltiple, que estas personas, por supuesto, no pueden ni siquiera estudiar y peor encontrar un puesto de trabajo. Sí, El Estado peor no se preocupa por este tipo de personas, abogado Guillermo Vega. Sí, efectivamente, en el caso de las personas con discapacidad severa, es doblemente difícil que puedan encontrar un puesto laboral, un acceso al mercado laboral. Imposible. Sí, y a pesar de los dados esfuerzos que hacen muchos centros especializados en entrenarlos, en adiestrarlos, para que en alguna función se puedan desempeñar, ¿no? Pero esto lamentablemente no se ve. Cuando hablamos nosotros, como mencionaba hace un rato Wilfredo, de la responsabilidad del Estado en dar una oportunidad laboral, efectivamente esta no solamente es nacional, los gobiernos locales, los gobiernos regionales tienen una responsabilidad en ese sentido. Yo me pregunto, ¿cuántos gerentes de desarrollo social de los gobiernos regionales han diseñado una estrategia o una política pública para insertar laboralmente a las personas con discapacidad en su comunidad? De las 24 regiones, Socorro, te digo que si digo 3, estoy exagerando. Entonces, eso de por sí nomás... Son solamente 2, son 2. Ok, gracias. Son 2. Gracias. El dato objetivo son 2. ¿Ya ve? Entonces, ahora por otro lado, la SUNAFIL es la superintendencia encargada de la fiscalización laboral y tiene un convenio con el CONAIE suscrito hace más de 2 años. ¿Cuáles son los resultados? No se conocen, pero a la vez habría que ver si la misma SUNAFIL está cumpliendo con la cuota, porque entonces, como decía Aya de la Torre, ¿quién moraliza a los moralizadores? Nosotros diríamos, ¿y quién fiscaliza a los fiscalizadores? Exacto. Si la misma SUNAFIL no está cumpliendo. Ahora, sí coincido también plenamente con el doctor Eloy Espinosa cuando dice que el tema de cuota no es la única solución. Y es verdad. Te comento, ya en los años 80, Alemania tenía la ley de cuota y decía que por cada persona con discapacidad que le correspondía a la fábrica, a la empresa, tenerlo empleado, si no lo empleaba era una multa de 300 marcos. Entonces, ¿qué pasaba? El dueño de la empresa decía, señor contador, según la cantidad de trabajadores que tenemos, ¿cuántos trabajadores nos toca contratar? 10. ¿Cuánto es la multa? 300 marcos. Por favor, mensualmente presupueste 3.000 marcos para pagar la multa todos los meses. Entonces, preferían pagar la multa a darle el empleo a la persona con discapacidad. Por eso es que la cuota es importante, pero no es la única solución. Entonces, ¿hay otras soluciones? Claro que sí. Lo del porcentaje es cierto, pero también es bueno cumplir con lo que dice Naciones Unidas, que es difundir las buenas prácticas, difundir las experiencias exitosas, conocer, que la población conozca que las personas con discapacidad a las que se les brindó una oportunidad lo están haciendo muy bien. Y eso corresponde al Ministerio de la Mujer, al CONAES, al Ministerio de Trabajo, tener una difusión más agresiva en los medios de comunicación sobre lo bien que están rindiendo personas con discapacidad que tuvieran la oportunidad de trabajar. Si eso se hace, yo creo que también los resultados serían bastante diferentes a los que tenemos ahora. Por otro lado, tenemos de que, escuchaba yo el día de ayer al ministro de Trabajo hablar de la importancia de darle trabajo a las personas con discapacidad. Y a mí me extrañó cuando estaba yo en la otra habitación porque decía, estoy escuchando a un ministro hablando de la importancia del trabajo a personas con discapacidad después de más de 5 años, que fue el doctor Grados, creo que, cuando era ministro de Trabajo. Y me acerqué y era porque lo estaba diciendo en el marco de la PEC, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y ahí estaba en agenda el tema de discapacidad. Entonces, como estaba en agenda de una organización internacional, se vio pues comprometido a abordar el tema. Pero ¿estamos realmente avanzando acá en el Perú? ¿Es algo que lo tiene en agenda el Ministerio de Trabajo? Yo creo que no. Y ahora, los resultados que pueda tener la Dirección General de Promoción de la Persona con Discapacidad en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y el CONAIS deberían transparentar la información. Por ejemplo, CONAIS tiene bolsas laborales. ¿Cuánto han logrado insertar? ¿Cuáles son las personas que han logrado insertarse al mercado? Es más, incluso ahora tenemos el mecanismo del teletrabajo,
que incluso permite a algunas empresas que tengan resistencias a contratar personas por cuestiones, qué sé yo, de infraestructura, puedan darle su trabajo desde sus casas y puedan desempeñarse con la misma eficiencia. Porque las 10 cartas que puedo hacer yo, los 10 oficios en el escritorio del ministerio o de tal empresa, las puedo hacer en mi casa y mandarlas ahora por las redes sociales, porque así se está facilitando con las nuevas tecnologías. Entonces, tendríamos que ver que justamente la persona con discapacidad, con esa ayuda tecnológica, tendría todavía un valor agregado para poder presentarse a un puesto de trabajo y rendirlo con total eficiencia. Entonces, eso es lo que se debe entender, creo yo, de que la persona, de que la ciudadanía se fije en lo que sí podemos hacer y no en lo que no podemos hacer. Que se fije en nuestros talentos y no en nuestros impedimentos. Que se fije en nuestras cualidades y no en nuestras limitaciones. Si trabajamos en ese chip, creo que los cambios serían realmente sorprendentes. Pero esto es un trabajo en conjunto, a conciencia y con voluntad política. ¿Me permites brevísimo, Socorro? ¿Un ratitito? Gracias. Lo que pasa es, partamos de que diseño de políticas públicas en el papel hay, normas hay. Lo que no hay es ni voluntad política ni entendimiento del tema, porque ¿cuántas veces se ha sentado las autoridades correspondientes con los grupos organizados que hay de personas que están en situación de discapacidad? Pocas o ninguno. Dos, entonces, así como quien tiene ciertas limitaciones, sobre todo a nivel físico, suele tener más desarrollados otros de los sentidos. Esa es una cosa que también se puede aprovechar. Pero aquí no hay. Por ejemplo, yo les invito a que vean, por ejemplo, los planes que se han desarrollado en Chile o en Colombia. Ya no hablo de España porque la ONCE es un trabajo impresionante. Entonces, lo decía Guillermo, ¿cuál es el impedimento para el teletrabajo? Y no se entiende, no solamente para el trabajo, sino para el mismo estudio, el perfeccionamiento. Felizmente han declarado la barrabasada aprobada por SUNEDU, la han declarado inconstitucional, donde prohibía la posibilidad de llevar cursos a distancia, carreras universitarias a distancia. Porque finalmente, si algo bueno sacamos de la pandemia, es el desarrollo de estas oportunidades. O sea, un discapacitado no puede hacer un trabajo en un call center. No teníamos antes cuando cierta compañía era peruana, entonces, y no tenía capitales básicamente extranjeros, un supermercado, no tenía, con los chiquitos que te llevan las cosas, no tenía niños discapacitados. O sea, si se puede, se quiere. Exacto. No hay decisión, no hay conocimiento y no hay coordinación con quienes realmente tienen los problemas. O sea, finalmente, o sea, yo tuve, y entonces, no hay, por ejemplo, en las municipalidades ni un solo censo elemental para saber cuánta gente discapacitada hay. En su municipio. Exacto, ya no hablemos de una esfuerzo a nivel nacional fue el 2012 encabezado más que por el Estado, entonces en otras dependencias, por la dependencia específica de CONADES, y de eso Julio podría hablarnos mejor que cualquiera. Entonces, desde allí no tenemos información, no te damos data fidedigna ni quiénes son, ni qué habilidades tienen. ¿Y cómo se les puede colocar? Lo importante aquí no es asistencia, lo importante aquí es reinserción. Porque si no, el drama continúa con la persona que vive con depresión, vive con frustración, vive en condiciones de dependencia, el entorno familiar tiene que cambiar completamente porque van a buscar atender económica y hasta en las condiciones más básicas al pariente que esté en el problema. Entonces, la verdadera manera de enfrentar es precisamente viendo las capacidades que tiene cada persona y poder aprovecharlas debidamente
Entonces, y no marginarlos del mercado de trabajo, sobre todo cuando ahora no tiene por qué acondicionarse una oficina para que trabajen discapacitados o ciertos tipos de discapacitados. Sí, aquí tengo una pregunta ahora que lo dice el doctor Eloy Espinosa, que se me viene a la mente, abogado Guillermo Vega. ¿Existe una página web o una plataforma donde, por ejemplo, esté algo así como cada persona con su discapacidad y también con todos sus diplomas, todas sus habilidades, para que, como una base de datos, para que así sea buscada? ¿Existe eso? No, no existe. Sí se abrió que las personas con discapacidad puedan postular o inscribirse en la bolsa laboral del CONADIS. Pero no se ha difundido mucho ni se han dado los alcances correspondientes de cómo podría... Sería bueno, ¿no, doctor? Sería... ¿Me permites aclarar el tema? Sí, algo quiere decir Julio, pero después también sobre el tema quisiera yo plantear. A mí me parece... ¿Me permites? Al respecto hay que aclarar lo siguiente. A mí me tocó dirigir el CONADIS desde el 2011. Existe la bolsa de trabajo en el Ministerio de Trabajo para personas con discapacidad. Existe. En mi gestión creamos el programa Soy Capaz y se colocó 2015 personas a trabajar en 2 años. El problema es que el irresponsable del ministro Daniel Maurate, en su primera gestión de ministro, dio una norma complementaria a la Ley General de la Discapacidad que dice que el 3% las empresas privadas deben contratar a personas con discapacidad cuando tiene más de 50 trabajadores. Dio una norma, una resolución directoral 141 terrible, en la que prácticamente le dicen al empresario, bueno, si no colocas no pasa nada. Pero por otro lado, te debo comentar que hay personas con discapacidad, de acuerdo a la encuesta que te comenté, 179.500 personas tenían estudios superiores, más de 3.150 eran doctores. Y lo que quiero acotarte es de que sí hay un programa para la discapacidad severa y en condiciones de pobreza que creamos con Javier Díaz-Canseco con la ley y que se ha dado a través de un decreto supremo y que ahora está a cargo del MIRIS, que se llama el Contigo. Este programa en este momento tiene 273.879.000 soles para atender a 150.000 peruanos con una pensión pues muy baja de 300 soles cada 2 meses. Nuestra propuesta con Javier era de alrededor de un sueldo mínimo vital porque son personas que necesitan respirador, que no se van a poder nunca levantar de la cama, son personas con unas discapacidades severas y que en muchos países del mundo se les protege, el Estado les tiene que proteger, existe el programa, lo que no se da son los recursos adecuados. Y debo decirte que en ese contexto, cuando dirigí CONADIS, creamos programas específicos. Por ejemplo, para la salud mental existe el programa de prevención y control que hoy día tiene un presupuesto en la categoría 131 de la ley de presupuesto y que tiene 693.800.000 soles. Tenemos el programa para educación de los niños, niñas, jóvenes, educación inclusiva y técnico-productiva, que en este momento anda en los 299.018.000 soles, 299.000 millones. Pero por otro lado, tenemos también el manejo secundario de la salud y la discapacidad, que tiene 125.900.000. Estos programas los creamos con mi equipo en CONADIS, que empezaron con 41 millones, ahora se han ampliado. Pero para concluir, coincido con el doctor Espinosa, que fue ponente en un caso que yo llevé al tribunal de una señora que tenía incapacidad visual. Para concluir, Jay Cosar, como el doctor Espinosa ha indicado, si tuviera el caso que en casación no se le da la razón, hay que ir a una acción de amparo, y si ahí también se pierde un agravio constitucional y luego al orden internacional. Estoy convencido que el caso Cosar Camacho se va a ganar.
tal vez ya no en el Perú, pero sí en el fuero internacional. Sí, pero mi pregunta es muy importante, doctora. ¿Sería bueno tener una plataforma donde uno pueda buscar a la persona, por ejemplo, lo que uno necesita, la especialidad, pero que uno sepa ayudar? Es como cuando uno va, por ejemplo, cuando uno quiere tener un animalito, por ejemplo, es mejor, se recomienda siempre ir a los asilos, ¿no? Porque son animalitos abandonados. Es igual, si uno quiere ofrecer un trabajo a una persona con discapacidad, pues uno puede buscar en esa base de datos la especialidad de esa persona, hasta su foto, su especialidad y bueno, sus habilidades, y tomar esa decisión de contratarla, y de todos los niveles, ya sea hasta para cuidadora, ya sea hasta un pintor. Inclusive hay muchos trabajos en informática. Mucha gente a veces, una vez un amigo me preguntaba, quisiera que alguien hiciera una página web que queremos hacer en nuestra municipalidad, en nuestro barrio, queremos hacer una página web para todos los vecinos. Y inclusive sé que hay muchas personas con discapacidad que inclusive creo que hasta pueden hacer pequeños videos, que ahora están, usted sabe, las redes sociales, hacer los TikTok, los videos. Sería muy bueno tener esa plataforma, doctor Guillermo Vega, ¿no le parece? Sí, podría construirse tal vez en convenio de CONAIE, con el Ministerio de Trabajo, una sola completa que pueda, pues, cubrir justamente esas expectativas, donde las empresas incluso puedan entrar y ver si hay algún personal, algún funcionario futuro o posible empleado que esté adecuadamente capacitado para los perfiles que están requiriendo. Inclusive las mismas personas común y corriente. Por ejemplo, exacto, no para un trabajo, pero por ejemplo para hacer algún, como le digo, hasta páginas web, que porque hay personas que lo saben hacer, videos, qué sé yo, hasta poder venir a filmar una fiesta infantil o que tenga su grupo de payas. Yo no sé, en estos momentos se me ha ocurrido que sería muy bueno y promover, ¿no?, esa página, porque ya quedaría a cuestión de las personas brindar ese servicio. Inclusive para tener a un cocinero, hasta uno que sirva ¿cómo se llama? El mozo, las mozas, no sé, me parece que sería una buena idea. Pueden desempeñarse en muchos oficios. Mire usted, yo tengo la anécdota de cuando fui presidente de CONAIS, tuve que conocer a la señora Marina Bustamante, la dueña de Renzo Costa. Y ella me decía, yo empecé con 5 personas sordas, luego subí a 15 y ahora tengo 20. Entonces yo la felicité y me dijo, no me felicites, primero le cuento por qué. Como es difícil para una persona con discapacidad acceder a un puesto de trabajo, lo cuidan mucho y son puntuales y son responsables. Exacto. 2, como son sordas, no chismean, entonces se concentran todo el día en el trabajo. 3, han desarrollado una capacidad del tacto increíble que reconoce cuando el cuero tiene fallas aparentemente imperceptibles y ellas se dan cuenta. Entonces, no solamente ellas están ganando, estoy ganando yo porque tengo 20 operarios de primera línea. Cuando dejé de ganar un tiempo, nos encontramos en la Cámara de Comercio de Lima y ya tenía 32 personas empleadas sordas en Renzo Costa. Entonces, estas experiencias exitosas deben difundirse y a la vez, esto se podría lograr si hubiesen, como tú dices, alguna página o una plataforma donde el empresario pueda ver si hay personas calificadas para ocupar el puesto que ellos requieren. Claro, algo rápido, algo no tanto así, que tan sofisticado, que hay que, como usted dice que existe, el doctor Julio Guzmán dice que existen allí como que una base de, pero no, algo rápido que uno tipea y encuentra, y no solamente hace para un trabajo, sino para cachuelitos. A veces hasta necesitan, por ejemplo, yo conozco acá un restaurante donde la mayoría son personas con discapacidad, la mayoría son Downs, por supuesto, con el síndrome de Down, pero también otras discapacidades, algo así como autismo, me imagino, y no son mozos, y uno ya la mayoría va y sabe que tiene que tener cierta paciencia con esas personas,
pero son mozos y van muy bien, y esa es la cualidad de ese restaurante. Y no sé, en este momento se me ha ocurrido que sería muy bueno hacer una plataforma donde las personas, quizás, no sé, pienso que en estos momentos se me ocurrió y ojalá lo podamos concretar realmente. Yo quisiera también, antes de terminar ya con el programa, así rápido preguntarles, yo sé que hay más de 3 millones de personas con discapacidad. Estas personas realmente ya deberían empezarse a formar, ya es hora de empezarse a formar algo así como una gran asociación, pero que ya sea un partido político, porque se necesita que gente como usted, como el doctor Julio Guzmán, como inclusive esa misma abogada que ahora ha sido, que está en problemas de despido en el Congreso, que es tiene un montón de certificados, de diplomas, estas personas entren al Congreso, no personas que van y los visitan y a la hora de los loros no hacen nada. Tiene que ser gente como usted, son más de 3 millones. Realmente tiene que yo sé que hay muchas agrupaciones, yo sé que de todas maneras hay entre allí divisiones, pero es importante que de alguna manera se una y se haga realmente ya un partido político, y que se hagan elecciones internas, y que realmente, si son 3 millones, ¿cómo no van a poder lograr meter gente para que de una vez realmente se haga leyes a favor de las personas con discapacidad, de las madres cuidadoras? Porque hasta Bolivia parece que está mejor en el tema de las personas con discapacidad. Ahora, bueno, para terminar con esto, ¿qué piensan de ustedes de lo que les estoy diciendo? Empezamos con el doctor Guillermo Vega, para terminar. Bueno, que definitivamente, incluso la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla justamente de nuestro derecho a elegir y a ser elegidos y a participar en la política del país. Ya en 1905 los polacos tenían una frase que luego la popularizaron activistas sudafricanos en el tema de discapacidad, que es nada por nosotros sin nosotros. Porque qué mejor que nosotros para conocer la realidad, lo que estamos necesitando, cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestras potencialidades y hacia dónde deben apuntar las políticas públicas para lograr verdaderos avances. Perfectamente de acuerdo contigo, Socorro. Doctor Eloy Espinosa. Varias cositas. A ver, en primer lugar, con respecto, en todas las políticas públicas hay elementos que son básicos. El elemento de la calificación del personal, el elemento de la gobernanza, o sea, cómo se administra, cómo se desarrolla la política pública, el elemento de la transparencia, que no hay. O sea, yo reconozco en Julio Guzmán una persona que hizo una gestión muy meritoria, pero después del 2012 no ha vuelto a hacerse el censo. Los datos que tenemos son proyecciones. No se ha vuelto a hacer un censo. No tenemos data confiable. Otro problema que hay es de acceso a información, y ahí cae al anillo la plataforma que tú planteas. Sí. Entonces, pero que son típicos, son de manual, ¿ya? Entonces, problemas en el diseño de una política pública que en el Perú no se atienden, y eso no es un problema de dinero, es un problema de decisión política y de coordinación con los sectores. No se maneja la gestión pública con una lógica dialógica, no se conversa con los sectores que son los afectados por una situación. No hay entonces, el diseño de las políticas públicas está más en el papel para cumplir, o porque se hace en el contexto, como bien se explicaba aquí, de dar una buena cara en una reunión internacional. Entonces, la virtud de los programas europeos, que es la experiencia que yo conozco más directamente, es que esos programas son diseñados precisamente con representaciones de grupos. Y ahí al paso político, en realidad, hemos tenido congresistas que han sido discapacitados y no precisamente lo han hecho muy bien.
el problema no es tanto si llaman un partido político o no, mi querida No, Socorro. porque son gente utilizada. Por ejemplo, este último que está en Fuerza Popular. Ya, pero a lo que vamos es, lo que se necesita es más bien crear una plataforma, más que, bueno, es que sea una cuestión, así como hay cosas que en este momento en el Perú no se pueden hacer o no se pueden decir y todo el mundo las acepta en ciertos temas, hay que poner una plataforma en la agenda política del país, que uno de los temas que sea discutido siempre en elecciones es qué se va a hacer con los discapacitados. No lo hacen hace décadas. Pero eso es lo que hay que exigir. Eso es lo que hay que exigir. Entonces, nadie lo hace. Como dice el doctor Guillermo Vega, ¿cuál era el refrán, doctor? ¿Cómo era? Nada, sin nosotros. Pero para eso mismo, nosotros, ahí la responsabilidad ya no es tanto del Estado, que ha sido demostrado sus falencias, es la responsabilidad de la sociedad civil, es la responsabilidad del asociacionismo. Entonces, para poder, no necesariamente hacer un partido político, para imponer en la agenda política el tema. Yo pienso que, disculpe, ahí sí no estoy de acuerdo, doctor Elo Espinosa, pienso que es la única manera, es que son cerca de 3 millones. Lógico que 3 millones es una gran fuerza que pero el hecho de ser discapacitado no te hace pensar igual. Urtecho no pensaba igual que Baquelli, por decirlo de una manera gráfica, en el caso peruano, 2 congresistas que han sido discapacitados. Entonces, si esos congresistas no tienen una agenda común para la defensa de los intereses discapacitados, de poco nos sirve que lleven a congresistas. No, porque ellos son solamente para mí personas utilizadas por estos partidos. Por eso, porque no llevan una plataforma de sector. Entonces, porque los partidos los llevan, porque el señor, uno de ellos era, entonces, pero por eso, la manera de suplir el interés individual es tener la plataforma colectiva. Aquí, claro, la asociación. Socorro, me permite sobre el tema de la participación política. Fíjese usted, existe las normas, el Tratado Internacional de la OEA que he mencionado, de la Convención Interamericana para la No Discriminación, en su artículo 3 dice: las personas con discapacidad no deben ser discriminadas en temas de actividades administrativas y políticas. La Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, artículo 29, participación en la vida política y pública. Y te voy a sorprender. Doctor, discúlpeme, eso lo sabemos. Escúcheme lo que le voy a decir. El artículo 12 de nuestra ley dice justamente lo que estás mencionando, que las personas con discapacidad deben participar en los partidos políticos con cargos de dirección. Y estoy de acuerdo con el doctor Espinosa, no para que formemos, sino en todos los partidos políticos existe la obligación de que en su dirección estén personas con discapacidad, participen las personas con discapacidad, pero las llevan, como tú has mencionado, de relleno, son utilizadas, conforme lo ha sido Galarreta, una vergüenza para la discapacidad. Ha tenido el máximo poder de ser presidente del Congreso. ¿Qué hizo por la discapacidad? Todo lo contrario. Habría que revisar su gestión, de qué tipo de corrupción existió, porque como sabes, lo hemos hablado, hoy el Congreso tiene 1.135 millones de soles. ¿Qué hace con todo ese dinero? La persona con discapacidad debemos participar en política, pero en esa orientación también que el doctor Espinosa ha mencionado, en la gestión pública hay 3 elementos. El campo normativo, nos debemos guiar por las normas, los recursos humanos que somos todos nosotros y los más preparados deben llegar al poder, y está el tema financiero. Nada se hace si no hay recursos financieros, pero en el Perú se administra políticamente, se utiliza el dinero de los funcionarios electos solo para corromperse y no direccionar a un país
tan extraordinario, tan rico como el Perú, primero en explotación de oro en Latinoamérica y segundo en el mundo, segundo en plata a nivel mundial, en cobre segundo, estamos en hierro, en plomo, tenemos 35 millones de hectáreas solo en Loreto de bosques, tenemos el agua dulce per cápita más importante de Latinoamérica, somos un país riquísimo, pero con una clase dirigente y política corrupta. Y para concluir, el año pasado Trabaja Perú tuvo 665 millones de soles. Este año lo han bajado a 228.462.000 soles. De eso, la ley dice que el 10% deben ser para proyectos de empleabilidad. Ni Maurate ni nadie ha normado el mecanismo interno. Hace 10 años debería haberse utilizado 65, 50, 40 millones para esta empleabilidad. Sin embargo, el propio Ministerio de Trabajo viola este derecho. Esa es la clase política que tiene el Perú. Doctor Julio Guzmán, pero ¿no le cree usted que ya es hora que ustedes realmente se unan y realmente formen un partido político? Realmente para mí es la única forma, porque ya han pasado décadas y no, siempre entran, yo sé que entran congresistas con capacidad, pero no hacen nada, se olvidan. Tienen que hacer un partido con sus normas y que ustedes logren, porque 3 millones para mí llegan realmente llegarían a tener fuerza en la política. Porque no solo los apoyaría ustedes mismos, que son como 3 millones, vamos a empezar los familiares. Los familiares mismos, ¿cuántos son en la familia de un discapacitado? Porque ya es hora que ustedes se unan y ustedes mismos envíen sus mejores cuadros al Congreso. Porque yo es lo que veo por décadas, hasta ahora nadie hace nada. Y la única forma, pienso, es que Estados Unidos logren hacer, y yo sé que hay asociaciones, a veces están ustedes medio divididos por ahí, pero de todas maneras hay asociaciones que sería bueno coordinarlas, doctor Julio Guzmán, y para mí que usted es la persona más indicada, por lo que yo a usted siempre le veo con esa capacidad, y ahora recién conozco también al doctor Guillermo Vega, no conocía de usted, doctor Guillermo Vega, me parece que ustedes deberían promocionar ese movimiento, que no sé si será pronto o para futuro, pero ¿por qué no? Si existe, Susel tiene su partido, Flor Pablo tiene su partido, Marisol Tello tiene su partido, pues Puca tiene su partido, Esquiabra tiene su partido, hay como 50 partidos que nadie sabe de quiénes son. ¿Cómo ustedes, que son una gran fuerza, no pueden tener un partido? Rápido se llenarían las mismas y todo eso. Piénsalo, disculpen, es un consejito pequeño, pero realmente yo no veo otra solución. Interesante, definitivamente, como decía el doctor Eloy Espinosa, para las grandes transformaciones, más allá de los planes, programas y políticas que se hayan diseñado, la voluntad política es esencial. Con voluntad política se pueden hacer muchos cambios realmente trascendentales, de tal manera que eso debemos inyectar no solamente a los políticos con discapacidad, sino también a aquellos que no la tienen, que no vean la discapacidad desde la vereda de enfrente, que no vean, acá estamos nosotros y ahí al frente, en la vereda del otro lado, están las personas con discapacidad, porque Dios no quiera, en un segundo pasa algo y ya estás en ese otro lado de la vereda. Entonces, cuando legislas y cuando trabajas para las personas con discapacidad, estás trabajando para todos en realidad. Porque incluso si Dios es generoso con uno y llegas a adulto mayor, más vas a agradecer que haya una rampa en lugar de 5 escalones. Más vas a agradecer que haya un bordillo en una acera que un escalón grande que te dificulte levantar las piernas. Entonces, si construyes para personas con discapacidad, estás construyendo para todos. Entonces, y esa es la forma de encarar la visión cuando se trabaja a favor del colectivo. No verlo como algo ajeno a uno, sino verlo como parte del entorno, del universo, para crear armonía y concordia entre los peruanos. Cada vez más los asuntos relacionados con la discapacidad se consideran una cuestión de derechos humanos.
La legislación sobre derechos humanos se centra en el concepto de la dignidad humana y parte fundamental es de que todas las personas tengamos vida plena y digna. Y sobre eso el tema laboral tiene mucho que decir, porque finalizo. Yo veo el derecho al trabajo como un derecho nodriza, porque de este derecho nodriza sale el ejercicio de otros derechos. Es decir, quien tiene trabajo tiene mejor derecho a la salud, tiene mejor derecho a poder transportarse, tiene mejores oportunidades para crear una familia, tiene mejores oportunidades para progresar económicamente. Doctor Guillermo, no lo puede hacer sin trabajo. Pero doctor Guillermo, no todos realmente tienen las cualidades que usted tiene. Hay discapacitados, esas personas con discapacidad múltiple que usted sabe no pueden ni hablar, a veces no pueden, viven dependientes totalmente de sus madres cuidadoras. Y ahí hay un punto muy importante, Socorro, que estás poniendo en el tapete. Cuando la persona tiene una discapacidad muy severa que puede tal vez impedirle desempeñarse laboralmente, entonces, ¿en qué debe trabajar el Estado? En apoyar al familiar cuidador, en apoyar al familiar asistente. Él no puede trabajar porque tiene una discapacidad muy severa, pero su madre sí puede trabajar, y si le doy trabajo a ella, va a tener mayores herramientas para poder mantener a esta persona que tiene discapacidad tan grande. Entonces, a eso debemos apuntar también. A eso me refería, si me permites, cuando te hablo del diseño de políticas públicas, participación. Y la participación no solo es del discapacitado, sino de la sociedad civil, donde está el entorno donde se desarrolla el discapacitado. Entonces, si hay discapacidad múltiple, si la persona no puede valerse por sí misma, lo que hay que conseguir son condiciones a través de sus familiares. ¿Y cuántos programas hay de eso? Ha habido la construcción, pero el sostenimiento de los programas no. El presupuesto para este tipo de actividades se ha reducido a la tercera parte de lo que fue en algún momento. Entonces, seguimos. El problema es mal diseño, mala gestión, falta de decisión política, falta de participación, falta de diálogo. Entonces, no hay voluntad política, sobre todo. Por eso digo, falta de decisión y falta de diálogo. Porque no se conversa con los sectores, no se tienden puentes a los casos extremos que estamos hablando, que con lo que hay que tocar. Además, no hay que inventar mucho nada nuevo. Países vecinos lo están haciendo. Veamos el ejemplo chileno, veamos el ejemplo colombiano. Bolivia. Y Bolivia. Y Bolivia está haciendo cosas muy interesantes sobre el tema. Pero mientras no haya, entonces, gestión clara, planteamientos claros, improvisación en los puestos, que hace la gobernanza de esto, buscar espacios para que el entorno familiar se involucre y esto sea un punto de la agenda que no esté invisibilizado en las campañas políticas de los planes de gobierno. ¿Cuántas líneas, ya no hablo páginas, líneas se dedica al tema de la discapacidad? Para finalizar, espero que cualquiera de los tres, o al menos los tres, vayan, postulen para un cargo así político de congresista y puedan representar a esas personas con discapacidad. No sé, bueno, todavía estamos viendo cuál sería el buen partido. Todavía esperen un poco, pero pienso que las personas con discapacidad merecen personas realmente así como ustedes, con trayectoria, sobre todo el doctor Julio Guzmán, que es muy conocido. A usted recién lo estoy conociendo, el doctor Guillermo Vega, y el doctor Eloy Espinosa, que es un excelente extribuno. Realmente ojalá que pudieran ingresar a la política en el Congreso a través de un partido del pueblo y que realmente alguien dejen huella y trabajen por primera vez, pienso, por la gente con discapacidad, ¿no? Pero tiene que ser mínimo 3. Una golondrina no puede hacer el verano realmente. Por eso digo, tiene que ser varios. Y desde la sociedad civil también tiene que haber un trabajo sostenido y organizado. La sociedad civil primero apoyaría, me imagino, votando, pero lógico, no es, tiene que verse también en qué partido uno va, ¿no? Tiene que ser un partido, por supuesto. Mira, yo no tengo mucho interés de cargos políticos, te confieso, pero sí creo que se hace indispensable
un nivel de mayor organización o por lo menos de mayor relacionamiento entre las organizaciones y el entorno de las personas que están en esta situación. Porque lo que mucha gente no percibe es que el gran problema no es solamente para el discapacitado, es para la familia, para el entorno. Exacto, toda la familia. Socorro, para terminar, sí creo que debe la discapacidad tener representantes en el Congreso de la República, porque alguien decía, tal vez de la izquierda y se tome mal, pero salvo el poder, lo demás es un sueño. En el Perú es así, y ese famoso dicho, nada de nosotros y nosotros, es de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, la Disabled People International, que me tocó presidir del 2007 al 2011. Y lo otro que decimos, nuestra voz, las personas con discapacidad debemos tener una voz, debemos participar en el manejo de la cuestión pública, pero eso también se debe desarrollar, como lo dice el doctor Espinosa, en el campo de la gestión pública. Ahí es donde tenemos que ubicarnos, en los gobiernos regionales, locales, en el Congreso, en los ministerios, porque el Perú está pasando por la peor crisis de orden política, de dirigentes muy mal preparados, y creo que lo que toca es que los jóvenes, los niños, realmente sean nuestros representantes del futuro para llevar a nuestro país donde se lo merece. Venimos de una milenaria cultura, no solo incas, Chavín, Mochica, Paracas, Nazca, qué tales culturas lo que nos han legado, y no estamos dando muestra de ser un país capaz de que tengamos un futuro no incierto como el de hoy, sino un futuro que le leguemos mejor porvenir, sobre todo a las personas con discapacidad. He visitado 35 países del mundo, donde he capacitado a personas con discapacidad de los 5 continentes, y creo que nosotros sí estamos en el campo normativo muy avanzados. El problema es su implementación, su financiamiento, y lo peor, el recurso humano del Estado es indolente, indiferente, incompetente y corrupto. Espero que realmente ustedes, al menos siempre queremos, vamos a tratar de incentivar más el tema de la asociación de los discapacitados, de las personas con discapacidad, disculpen, y realmente para mí sería un sueño que gente como ustedes participen y logren realmente una cúpula en el Congreso y se comprometan a ayudar a las personas con discapacidad, sobre todo la discapacidad severa, las madres cuidadoras que están muy olvidadas. Y bueno, ya lo importante no ir por esos partidos que están actualmente en el Congreso, APP, Fuerza Popular, Renovación Popular. Tiene que ser un partido del pueblo, y sobre todo para mí lo mejor sería que las mismas personas con discapacidad, las asociaciones se formen y hagan un partido político, porque como ya lo he dicho, ¿no? Que hasta gente como Puca, Susel, Fro Pablo, y todos ellos están formando su partido. ¿Por qué no la gente con discapacidad? Las personas con discapacidad, que hay personas como usted, abogados que tienen las cualidades 1000 veces mejor que todos los congresistas que están allí para poder entrar al Congreso. Y en esto continuará, es un sueño, es un deseo, y como dice aquí el amigo David, el peor intento es aquel que no se hace. Me despido, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Un placer estar en tu programa. Gracias. Adiós. Gracias, buenas tardes. También con los colegas en la mesa.